Hola a todos, hoy es 21 de octubre y vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Primero, dos noticias. La primera es que he empezado a jugar un poco con el tema de las IAs para hacer miniaturas de los videos un poco más atractivas, así que tal vez van a ver algunas miniaturas no muy habituales a lo que es el canal, pero que espero sirva para que se incentive un poco más las vistas en el canal. Y dos, hoy 21 de octubre se cumple exactamente un año desde que el ejército ruso capturó el primer Terricom del que tuvimos conocimiento en ese momento, y fue el Terricom hacia el norte de Avdiivka. Una gran cantidad de vehículos transitó por este punto. Yo aún no había empezado a hacer los reportes, pero en ese momento ya estaba muy interesado, ya estaba muy metido en lo que era todas las dinámicas de la guerra, y un mes después aproximadamente o 2 meses después empecé con el canal y tuvimos ya en algún punto un poco más adelante la caída completa de Avdiivka. Vamos a empezar con las actualizaciones en el terreno. Tenemos mucha información, muchísima información muy importante, así que vamos directamente hacia la región de Kursk porque las fuentes prorrusas afirman de que el ejército ucraniano ha realizado una ofensiva aproximadamente en este punto y ha retomado el control de esta área que se entendía estaba en el control del ejército ruso. Aproximadamente de esta forma, la brigada número 47, que solía estar en el norte de Avdiivka, en Ocheretina, ha avanzado sobre esta región. Tenemos algunas actualizaciones. Es información que literalmente acaba de llegar. Los mapeadores prorrusos como Divan Genstab han publicado una actualización al respecto de esto. Estamos ya en el mapa de Divan Genstab y justamente como vemos en este color azul un poco más intenso sería la ofensiva del ejército ucraniano, que probablemente ocurrió hoy o para el día de ayer, y estamos empezando a recibir la información. Los ucranianos habrían alcanzado incluso Lenídava, no Nova Ivanovska, pero sí Lenídava, e incluso algunas partes hacia el este de Nova Ivanovka. Así que aproximadamente como lo tenemos aquí, tal vez un poco más hacia adelante, habría sido la ofensiva del ejército ucraniano. Por ahora no hay muchas imágenes al respecto, pero lo que podemos concluir de este ataque, de esta ofensiva del ejército ucraniano, claramente no va a durar mucho tiempo. Es la intención y la terquedad política, podríamos decir, del mando ucraniano y de Zelensky personalmente, para gastar todos sus esfuerzos en recuperar un terreno que ellos, podríamos decir, ya tienen perdido desde hace mucho tiempo. Los ucranianos continúan tercamente en esta dirección, tratando de recuperar sus posiciones que ya habían sido capturadas por el ejército ruso. Y vamos a ver la respuesta del ejército ruso en esta zona. Para el día de hoy tenemos un enfoque completamente contrario del ejército ruso. Toda la región este de la incursión ucraniana en Kursk ha estado siendo golpeada muy fuertemente, tanto con bombas FAB como con drones. Estamos viendo al grupo Ahmad de las fuerzas especiales que están enfocadas en esta región, atacando estas zonas con todo tipo de armas que posee el ejército ruso. Un video no muy habitual, como podemos ver, donde se evidencian todos los ataques y los impactos hacia las posiciones del ejército ucraniano en esta zona. También tenemos ataques de drones, tenemos ataques de artillería, e incluso en algunos de estos ataques de artillería se ha corregido el mapa en el favor del ejército ucraniano, porque en este mismo impacto que estamos viendo aquí se entiende que los ucranianos se han movido por este bosque. Este video es una compilación de distintos ataques, probablemente todos en la región de Kursk, de parte de las fuerzas especiales Ahmad y todas las otras secciones del ejército que están involucradas en recuperar este terreno. Varios impactos sobre la infantería, sobre posiciones ucranianas en los bosques, en las regiones construidas de las villas también. Así que el ejército ucraniano muy probablemente desde Cherkaska de Pariechna hacia el este se habría movido por todo este bosque, lo que es bastante normal, y habrían ocupado posiciones en la región más al este de estas líneas de árboles o este parche de bosque, y es por eso que se ha actualizado, se ha cambiado la configuración de este mapa en el favor del ejército ucraniano. Un poco más hacia el sur tenemos una actualización según las fuentes prorrusas. El ejército ruso, las mismas fuentes que estábamos viendo
hace unos instantes sobre el avance ucraniano, Divan-Nigenshtab hablan de que el ejército ruso ha tomado posiciones hacia el norte de Cherkasske-Kanapielka, es decir, en la villa de Kolmakov. Según la distribución política, podríamos decir, de todas estas villas, esta villa Kolmakov ya hace parte de la jurisdicción del conglomerado de Sudzha. Estas son las actualizaciones más relevantes, no tenemos ninguna información aún sobre Plejava, aunque según las mismas fuentes prorrusas como Divan-Nigenshtab, el ejército ruso ya capturó completamente esta villa, no ha sido corregido el mapa, no se ha puesto en la zona gris, pero se espera que muy pronto vayamos a ver algunas geolocalizaciones en este terreno. Hacia el norte, cuando hablamos de Olgovka para el día de hoy, las fuentes pro-ucranianas de Deep State confirman que el ejército ucraniano ya no tiene posiciones en este punto. Olgovka está aproximadamente aquí y que las posiciones ucranianas se han movido hacia el sureste y están ocupando aproximadamente este bosque en estos momentos. Sería una confirmación de las fuentes pro-ucranianas. Nos movemos ahora hacia el norte de Kupiansk. Vamos a pasar de la dirección de Kharkov. No hay actualizaciones relevantes, pero en el norte de Kupiansk tenemos muchísimos cambios en el mapa. Antes de ir hacia la región de Pieshana, tenemos ataques con bombas FAB del ejército ruso en la cercanía de la ciudad de Kupiansk. Muy fuertes explosiones y específicamente este ataque ha detonado tal vez algunas municiones que estuvieran almacenadas en este lugar y se ha empezado a incinerar completamente toda esta instalación de las posiciones ucranianas. Nos movemos ya hacia el sur. Estamos hablando de Pieshana y la ofensiva que el ejército ruso exitosamente ha estado llevando a cabo hacia Krugliakavka. Ya podemos decir que el ejército ruso ha tomado casi que toda la parte norte de Krugliakavka, aproximadamente de esta forma. Tenemos geolocalizaciones del ejército ucraniano atacando con operadores de drones las posiciones y los movimientos del ejército ruso en este lugar. Estas imágenes específicamente estarían hablando de las posiciones del ejército ruso dentro de Krugliakavka en las viviendas, lo que va a ser muy difícil para los ucranianos hacerlo retirar. Si los ucranianos no pudieron detener el avance del ejército ruso cuando los rusos estaban en los bosques, ahora que ya han tomado posiciones en la ciudad, ahora que ya han tomado posiciones en la villa, va a ser aún más difícil para el ejército ucraniano contraatacar los movimientos del ejército ruso. Tenemos confirmaciones de este movimiento muy importante. Algunos mapeadores añaden una pequeña área en esta región, también en el control del ejército ruso. Aproximadamente podríamos decir que realmente el ejército ruso controla ya la vía R79 de Krugliakavka, es decir, de la mitad hacia arriba de la villa. También un poco más adelante recibimos actualizaciones del ejército ruso moviéndose hacia el norte, es decir, hacia Kalishnikovka, que es realmente el objetivo del ejército ruso. Los mapeadores de Divan-Nigenshtab nos tienen esta actualización que estamos viendo en estos momentos en pantalla y es justamente lo que yo les había comentado. El ejército ruso no se va a mover hacia el sur en esta región, al menos no de una forma muy significativa. Tal vez terminen completamente con la captura de Krugliakavka y vayan a asegurar sus posiciones. Hay dos cosas fundamentales antes de un avance posterior del ejército ruso en esta zona. Podemos decir que el paso entre Sienkava y Krugliakavka ha sido completamente cortado por el ejército ruso. Los ucranianos no pueden usar ya esta vía de reabastecimiento fundamental para todas sus posiciones en esta región. Muy probablemente las posiciones ucranianas están yendo bastante hacia el sur en esta villa con el nombre de Zagrizava. Tal vez los ucranianos estén tomando sus posiciones en este punto, tal vez un poco más hacia el sur, lo más cerca posible hacia el próximo puente que cruce el río Askol en esta región, que como podemos ver es gigantesco, es muy amplio el río en este lugar. De hecho, si nosotros medimos a qué distancia se encuentra el siguiente paso, el siguiente puente en el mismo río Askol, podríamos decir que desde el punto que los rusos han tomado desde este lugar hacia abajo, solo a 23 kilómetros se encuentra el siguiente paso del río, lo que va a significar un colapso de todas estas posiciones en el sur de Krugliakavka. Toda esta región
hacia el sur de Kruglyakivka muy probablemente vaya a caer en el control del ejército ruso, pero como resultado de las dificultades de reabastecimiento, los ucranianos van a tener que retirarse de este punto porque solo a 23 kilómetros se encuentra el siguiente puente desde Kruglyakivka. Pero antes de este movimiento, antes de este avance, claramente vemos los ucranianos tienen posiciones en este lugar, van a empezar a moverse los vehículos ucranianos por esta zona, llegando a Varova como punto central y desde Varova hacia el norte se van a mover para reabastecer las posiciones ucranianas en este punto. Pero antes de eso, el ejército ruso va a habilitar una vía muy importante de reabastecimiento directamente hacia Kruglyakivka y es la que va desde Viristova, transcurre por todos estos campos, cruza los campos y llega hacia Kruglyakivka. El ejército ruso, para poder mantener sus operaciones y sus movimientos constantes en esta región, van a tener que asegurar este terreno que incluso hace algunos días teníamos información de que los rusos están tratando ya de cerrar este pequeño bolsillo que se ha generado en esta región con el objetivo de asegurar la vía de Viristova hacia Kruglyakivka para que los soldados rusos, los equipos, los vehículos no tengan que dar una vuelta gigantesca hacia Tabaevka, después hacia Pieshana y desde Pieshana por los campos, porque no hay vías muy bien construidas en este lugar, tal vez son vías destapadas, llegar hasta Kruglyakivka. Así que la siguiente operación del ejército ruso antes de seguir avanzando va a ser asegurar la vía desde Viristova hacia Kruglyakivka. Ya hemos empezado a ver los movimientos del ejército ruso hacia el norte, hacia Kaliznikovka. Y después de Kaliznikovka, el ejército ruso va a seguir moviéndose hacia el norte hasta encontrar su propio ejército que viene desde Sinkovka hacia el sur. Y eso es lo que está pasando en esta región, en Petropavlovka, donde los rusos ya pusieron su primer pie en los edificios muy hacia el noroeste de Petropavlovka. Los rusos van a estar muy enfocados en bombardeos en toda esta zona para tomar posiciones en Petropavlovka y en la cercanía ya de la ciudad de Kupiansk. Este es el movimiento más importante. Los rusos planean tomar toda la ribera del río Askol hacia la derecha y encerrar completamente, capturar toda esta zona que va a quedar en un nuevo bolsillo para las fuerzas ucranianas. Nos vamos un poco más hacia el sur. Tenemos algunos reportes de que el ejército ruso se ha movido desde Vishnyova, esta villa, en la región de Kupiansk, hacia el sur. Por ahora no hay mucha información, no hay geolocalizaciones, solo algunos mapeadores prorrusos hablando de este movimiento. Nos movemos más hacia el sur, hacia la región de Nevskae, un poco hacia el sur y los campos de Nevskae. Se confirma una pequeña corrección en el mapa. El ejército ucraniano está atacando los movimientos de un convoy importante de vehículos rusos en esta zona que se han adentrado en este terreno. Algunos vehículos son efectivamente impactados por los ataques de artillería ucranianos. Algunos vehículos continúan, pero lo que se entiende es que el ejército ruso ya puede moverse de forma terrestre por este lugar y la única forma en la que los ucranianos pueden atacar este movimiento es con drones o con artillería, lo que significa que no hay tropas ucranianas en estas tierras. Nos movemos un poco más hacia el sur, no hay actualizaciones importantes desde Siversk o lo más importante es la confirmación que el ejército ucraniano efectivamente tiene control sobre las posiciones en la villa de Vernikamianska. Según vemos estas mismas imágenes donde los soldados rusos, el ejército ruso ha descubierto las posiciones de los ucranianos en este lugar y ha empezado a atacar con artillería este punto, confirmando efectivamente que los ucranianos tienen posiciones en este lugar. Nos movemos ahora hacia el sur, vamos a llegar hacia Chazov Yar, donde también actualizaciones muy recientes de fuentes pro-ucranianas que ya vamos a ver, informan que el ejército ruso sigue moviéndose en la parte sur de Chazov Yar y ahora ha capturado aproximadamente esta zona. Teníamos algunos reportes de mapeadores prorrusos sobre una ofensiva en esta región, pero ya ha sido completamente confirmado por periodistas aliados a los intereses ucranianos como Julian Robke. Esta es la actualización que nos tiene esta persona, un periodista completamente aliado a los ucranianos, probablemente de el periódico Bild, que es alemán. Esta persona también creo que es de nacionalidad alemana
y vemos que en el mapa que él tiene también se ha extendido este saliente del ejército ruso hacia la parte sur con geolocalizaciones como vemos en la parte superior de la pantalla. Estaríamos hablando de un video que aún no ha sido publicado, pero ellos ya tienen la primicia, podríamos decir, y la bandera del ejército ruso, de alguna de las unidades del ejército ruso en esta región. Confirma efectivamente la captura de esta zona. Los rusos siguen moviéndose sobre las posiciones más altas hacia el sur de Chazov Yar y es muy probable que desde estos puntos puedan asentarse, puedan crear posiciones a largo plazo y empiecen a moverse hacia todas estas vías para cortar el reabastecimiento de las fuerzas ucranianas, que incluso ya ha empezado, pero con operadores de drones desde el sur hacia Chazov Yar. Tenemos ataques de los operadores de drones rusos en esta zona, impactando un vehículo Max Pro del ejército ucraniano. Un poco más adelante vamos a ver cómo desciende el dron e impacta probablemente en el techo del vehículo en esta zona. No se sabe el resultado de este impacto, pero lo importante de esta actualización es justamente lo que acabamos de informar. El ejército ruso, tomando posiciones altas en este punto, envía a sus drones. Luego va a enviar a la infantería. El avance terrestre en esta zona va a ser un poco más lento porque, como vemos, es muy accidentado este terreno. Montañas, lagos, muchos cruces, bosques, todo esto dificulta el movimiento en esta zona. Y al mismo tiempo tenemos ataques con bombas FAB, lo que es bastante habitual ya en todo Chazov Yar, sobre las posiciones ucranianas en la parte central. Como vemos, los edificios más robustos de esta zona siendo impactados por las bombas del ejército ruso. Nos vamos ahora hacia la región de Taresk y Novgorodka. No hay actualizaciones para el día de hoy en esta región. El ejército ruso está atacando las vías de comunicación que se dirigen hacia el centro de Taresk con drones, como podemos ver en estas imágenes. Es un control que empieza a hacerse paulatinamente sobre las vías que se dirigen hacia esta región. El ejército ruso con sus operadores de drones en esta zona trabajando sobre los movimientos de reabastecimiento del ejército ucraniano. Nos vamos ahora hacia Pakrovsk, donde tenemos la mayor cantidad de actualizaciones y actualizaciones muy importantes. En la parte norte, como les he dicho, ha estado relativamente congelada. El ejército ruso, claro, sigue presionando en esta zona. No significa que ellos simplemente hayan abandonado este lugar. Hay presión, pero no es tan significativa como lo vamos a ver en la parte sur. En este caso vemos a los drones Sudaplatov del ejército ruso atacando un Bradley. Dos impactos han sido registrados en esta imagen, en este video. El primer impacto y este sería ya el segundo, donde se entiende que se habrían dañado de forma irreversible tal vez algunos mecanismos dentro de este vehículo. Luego los rusos muestran estas imágenes donde habría una combustión interna dentro de este Bradley. Hablando de estos vehículos, incluso los mismos soldados rusos en varias entrevistas y reportajes que he visto, hablan de que este es uno de los vehículos más difíciles para destruir con drones, el Bradley. Un poco más hacia el sur tenemos actualizaciones, como ya los estamos viendo. El ejército ruso ha extendido su zona de control en la vía que se dirige hacia la intersección M30, importante del ejército ruso para capturar y cortar el reabastecimiento ucraniano hacia Selidova. Tenemos algunos ataques de drones en los campos del ejército ruso y estas imágenes tal vez hablan de un cambio de planes del ejército ruso en esta región. Vemos a un vehículo ucraniano que es impactado por los drones rusos, pero más importante que esto, que este impacto que podemos ver precisamente en este momento, a pesar de la cortina de humo que lanza el vehículo ucraniano, este es alcanzado en la parte trasera. Es bastante claro que efectivamente lo alcanza el dron. Vemos justamente en este lugar y tenemos varios impactos, varios ataques de esta misma naturaleza sobre algunos vehículos ya abandonados del ejército ucraniano. Viendo estas imágenes, es muy probable que el ejército ruso, ante la dificultad de moverse por todos estos campos, lo que los configura como un blanco muy fácil para el ejército ucraniano, tal vez el ejército ruso vaya a cambiar en estos momentos de planes y se vaya a dirigir por esta zona que son viviendas, son una especie de pequeñas construcciones campestres, podríamos decir, pequeñas viviendas, evidentemente no muy robustas, pero por todo este lugar es mucho mejor, es mucho más seguro para el ejército ruso moverse de esta forma y tal vez
cambiar completamente los planes de cortar la vía en esta intersección, que sería lo más adecuado, para cortarla un poco más hacia el sur. Tal vez este pueda ser el movimiento del ejército ruso, dada la dificultad. Hemos visto esta actualización desde hace muchísimo tiempo, tal vez una semana, completamente estática, y solo para el día de hoy tenemos un pequeño cambio reportado también por los mapeadores prorrusos, pero que podríamos decir no es significativo, y es muy probable que estos campos ya hayan estado vacíos desde el momento en el que recibimos esta actualización en la carretera misma. Así que tal vez ante la dificultad de quedar en un campo muy abierto y ser un blanco muy fácil para el ejército ucraniano, el ejército ruso prefiera moverse por este lugar y desde esta región, por todas estas viviendas, cubriéndose un poco más, podría más fácilmente cortar la vía en el norte. Esto es simplemente una especulación de mi parte. Como vemos, tenemos actualizaciones muy importantes para el día de hoy, porque el ejército ruso habría capturado no solo algunos edificios en la parte noreste de Sielidava, sino también el Terricom Imena Karachenka, del que hemos estado hablando. Es la posición más alta. Desde este punto los rusos van a poder ver toda la villa, básicamente. También hay que tener en cuenta que el ejército ruso ya ha capturado estas regiones hacia el sur. Tenemos más actualizaciones. Básicamente los rusos han llegado ya hacia Vishnova. Tenemos estas actualizaciones de tanto Suryat Maps como de Calibrated, que también es una fuente que está empezando a ser referenciada por todos estos mapeadores prorrusos incluso. Para cambiar este mapa hay una geolocalización, un ataque de drones ucranianos sobre los movimientos de la infantería rusa en esta región. Un poco más adelante vemos los movimientos de los soldados rusos en este punto, varios soldados que están avanzando de un edificio a otro, de un lugar a otro, descubiertos por los drones de reconocimiento ucranianos, y después claramente empiezan a ser atacados por drones suicidas del ejército ucraniano. Lo importante es que el ejército ruso ha avanzado en esta zona. Recordemos que en los últimos días ha habido un enfoque muy fuerte de bombardeos de la aviación rusa en esta región. Si retrocedemos un poco, hace aproximadamente 2 días teníamos ya esta actualización, muchos ataques con bombas FAB, y un poco más hacia atrás también teníamos ataques con bombas FAB en esta región, y justamente han sido los lugares donde para el día de hoy estamos viendo ya a las fuerzas rusas. Esta es la actualización más reciente, este es el panorama más reciente. Los rusos ya en la parte norte de Sielidava, pero más importante, encima del Terricom. Nos movemos un poco más hacia el sur, tenemos algunas actualizaciones al sur de Sukurina, y es desde aquí, desde este Terricom al sur de Sukurina, donde el ejército ruso ha estado burlándose de las afirmaciones políticas de Zelensky, del ejército ucraniano, sobre la presencia de soldados de Corea del Norte en Ucrania y directamente en la línea de contacto. Esto claramente es una información falsa, que incluso algunos mapeadores como Military Summary Channel hicieron afirmaciones, desde mi punto de vista, irresponsables, afirmando esta información, afirmando esta falsedad de parte de los ucranianos. Military Summary Channel dijo que sí, que efectivamente los rusos iban a usar a los soldados norcoreanos dentro de su propio territorio, lo que es una mentira completa. Tenemos muchas actualizaciones importantes en esta zona, como podemos ver. Esto es Girnik o Garniak, como lo reconocen los rusos. Tenemos confirmaciones del control de parte de los mapeadores de Deep State, aliados al ejército ucraniano en esta zona, confirmando que el ejército ruso se ha ido moviendo paulatinamente por todos estos campos, capturando estas regiones. Lo más importante son las actualizaciones que se tienen de la parte central de Girnik, también confirmados por esta misma fuente, los mapeadores pro-ucranianos, donde se entiende que el ejército ruso ha tomado casi toda la parte norte de Girnik. También los mapeadores independientes como Suryat Maps tienen y confirman esta información. Por ahora no hay geolocalizaciones, pero sí hemos visto nuevamente con la llegada de las bombas FAB en esta región, que ocurrió hace algunos días. Vemos ahora los cambios en el mapa. El bombardeo aéreo ha sido fundamental. En estas imágenes estamos viendo el sistema TOS-Flamthrower, que ya lo hemos visto varias veces, y en este caso actuando sobre las posiciones ucranianas en Girnik, y es muy probable que
en estos momentos estén ocurriendo los últimos asaltos del ejército ruso para capturar completamente esta zona. Antes vemos estas imágenes de la dirección de Girnik y la intensidad del bombardeo sobre esta región. Veamos la gran cantidad de proyectiles que están cayendo por todo este lugar al mismo tiempo, simultáneamente impactando las posiciones ucranianas. Vemos también alguna destrucción con ataques de drones. Toda una operación combinada, y en este caso vemos que es la información de la Brigada 114 del ejército ruso, y veamos justamente sus símbolos. Tenemos también confirmación de que el ejército ruso ha tomado completamente Sariana, justamente la bandera rusa izada por algunos soldados en esta región. Es muy importante este punto porque le permite al ejército ruso acercarse directamente hacia Kurajavka y empezar el asalto sobre esta misma villa. Esta actualización ya la teníamos, pero para el día de hoy tenemos videos liberados por parte del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa donde se demuestran las operaciones de los soldados rusos para capturar completamente esta zona. Tenemos en estos momentos el colapso, podríamos decir, de este bolsillo que se ha generado en este punto. No nos podría sorprender para esta semana que el ejército ruso confirme su control sobre Novoselidovka e Ismailovka, aproximadamente de esta forma, como ya se ha hablado en varios reportes. Le quedan muy pocas horas a Girnik. Los ucranianos tienen que estarse retirando en estos momentos, tal vez hacia Kurajavka y hacia algunas fortificaciones, algunos puntos altos hacia el sur de Girnik, algunos terricoms que vemos aquí. Tal vez los ucranianos se están retirando en estos momentos en estas regiones, mientras la presión rusa en el sur no cesa y tenemos ataques de drones sobre las vías de comunicación y reabastecimiento que usan los ucranianos para enviar a sus tropas hacia Kurajavka. Los operadores de drones de Sudaplatov impactan un nuevo vehículo en esta zona, claramente dificultando los movimientos del ejército ucraniano, y varios reportes de este mismo tipo han sido geolocalizados en este lugar. Si nos movemos ahora un poco más hacia el sur, pasó todo lo que hemos estado hablando en este canal. El ejército ruso ha superado ya la parte norte de Maximilianovka y ha entrado hacia estos edificios. Como podemos ver también una especie de casas de descanso con su zona verde. Pero lo importante de esta geolocalización, de hecho, de la bandera del ejército ruso en estas mismas viviendas, es que esto ya no es Maximilianovka, sino que esto hace parte de la jurisdicción de Kurajava. Así que podríamos decir que hoy, 21 de octubre, conmemorando, por así decirlo, la caída del Terricom norte de Avdiivka en manos rusas, el ejército ruso ha entrado ya oficialmente hacia Kurajava. Un poco más hacia el sur tenemos algunas actualizaciones de lo que habíamos hablado en este canal. El ejército ruso con facilidad va a poder tomar estas líneas de árboles muy cerca hacia el sur oeste de Maximilianovka. Tenemos estos reportes de los mapeadores independientes de Suryat Maps. Hay una actualización importante de la que les he estado hablando porque básicamente solo en este canal pusimos énfasis en esta zona. El ejército ruso necesitaba asegurar y seguir asegurando esta vía que desde Donetsk básicamente se dirige hasta Ugledar, y para el día de hoy tenemos estas imágenes donde el ejército ruso ha estado avanzando con vehículos y con tropas también en esta zona, asegurando completamente esta vía. Muchos vehículos y también muchos ataques de drones de parte del ejército ucraniano, bajas significativas para el ejército ruso que se ha movido por este lugar con una gran cantidad de personal y de vehículos. Muy fuertes imágenes siguen a continuación, pero lo importante es que el ejército ruso ha asegurado esta zona. Es muy probable que este movimiento sea simultáneo con estos movimientos en Katerinovka que tenemos para el día de hoy, donde el ejército ruso se va a mover desde Katerinovka hacia Antonovka. Claramente antes de llegar hacia Antonovka, el ejército ruso debe asegurar completamente Katerinovka. Tenemos estas actualizaciones de ataques de artillería del ejército ucraniano en este lugar. Los movimientos de los convoys, de los vehículos del ejército ruso no cesan y los ucranianos siguen tratando de detenerlos.
En este caso tenemos esta corrección en el mapa como parte de estas imágenes de los operadores de drones ucranianos atacando ya posiciones, atacando vehículos y tropas rusas como vemos en estos videos. Así que el ejército ruso va a moverse ahora hacia Antonovka y también va a moverse desde estos campos, desde estas líneas de árboles que como vemos es difícil. Esta es justamente la situación de la que estamos hablando, de moverse en territorios tan abiertos. Va a ser muy difícil, son un blanco fácil para los drones, pero es un trabajo que necesita hacer el ejército ruso para asegurar esta vía fundamental que va a potenciar más los movimientos que para el día de hoy tenemos una gigantesca actualización hacia el norte de Ugledar. Como vemos, el ejército ruso se ha movido muchísimo conforme a muchas actualizaciones que hemos tenido, pero sin geolocalización. Para el día de hoy tenemos imágenes publicadas por los mismos rusos de lo que es un asalto hacia las trincheras, evidenciando este movimiento muy al norte de Ugledar. En rojo teníamos a los soldados rusos, estos son los soldados rusos y esta es la posición ucraniana que ellos van a asaltar. Empiezan a lanzar explosivos, empiezan a lanzar granadas, siguen asaltando este punto, entran hacia este lugar, claramente hacen muchas ráfagas de ametralladora hasta que limpian completamente esta zona, aseguran el terreno y es por esto que se ha dado el control al ejército ruso en este lugar. Importante con esta geolocalización, los rusos ya superaron hace mucho tiempo esta última zona edificada en los campos entre Badiana y Ugledar, la última zona edificada hacia el norte, hacia las fortificaciones que defienden Kurajava. También una actualización de la que hemos hablado y es que los rusos se iban a mover por este bosque, por esta gran línea de árboles, capturando posiciones hacia el frente de las fortificaciones ucranianas que defienden Kurajava. Estas actualizaciones las tenemos de mapeadores prorrusos que llegaron para el día de ayer aproximadamente. Tenemos algunos ataques de drones en este lugar por parte del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas. Muy interesante este video cómo inicia. Fue realmente una sorpresa ver al comandante Che Guevara en las imágenes de los soldados rusos que están atacando esta zona. Vemos el vuelo de los drones tratando de descubrir las posiciones ucranianas y un poco más adelante los rusos atacan a este vehículo del ejército ucraniano, como vamos a ver en estas imágenes. Los ucranianos, ante la presencia de los drones rusos, conducen hasta este punto, se estrellan y probablemente abandonan el vehículo. Y un poco más adelante llega el dron del ejército ruso a destruir completamente este vehículo, impidiendo así la retirada del ejército ucraniano de esta zona. Un poco más hacia el oeste, el ejército ruso se reporta que ha seguido avanzando hacia Nova Ukrainka, hacia el norte de Prichistovka, pero por ahora sin ninguna imagen, sin ninguna geolocalización, solo algunos mensajes y reportes de los grupos de Telegram de los soldados rusos en el terreno. Nos vamos hacia Staramayorsk, Urazhaina, no hay actualizaciones. Rabotino, no hay actualizaciones relevantes. Dirigiéndonos directamente hacia Gerson, tenemos algunos ataques del ejército ucraniano con bombas de aviación en esta zona. Es muy importante este dato. Y como vemos, hay algunas detonaciones secundarias en este punto, lo que significaría que los ucranianos han atacado un almacenamiento de municiones en esta zona del ejército ruso. Aparte de esta actualización, no hay cambios en el mapa. Los ataques de drones del ejército ruso y del ejército ucraniano, que es ya la rutina militar en esta región. Tenemos algunas actualizaciones sobre lo que han sido las consecuencias de los ataques con misiles en Kryvyi Rog de parte del ejército ruso sobre posiciones de concentración de los soldados ucranianos muy en la retaguardia. Hay una información muy importante para el día de hoy. Y es que según Zelensky, o podríamos decir según el ejército ucraniano, los rusos han usado aproximadamente 6.200 drones Gerand en lo que va de este año. Solamente drones, 6.200, lo que es una cantidad abrumadora que claramente va a saturar por completo las defensas antiaéreas y es por eso que vemos que los misiles del ejército ruso entran sin ningún problema sobre las posiciones ucranianas y las impactan directamente. Estas son las actualizaciones que tenemos para el día de hoy. Recuerden que pueden dejar su like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal que es muy importante, me ayuda mucho y hasta luego. Gracias por ver.